Ejercicio 21.31. En este ejercicio se proyecta un electrón con una velocidad inicial de 1.6 por 10 a la 6 metros por segundo entre dos placas paralelas. El electrón se encuentra a una distancia equidistante entre las dos placas, que sería la mitad. Y nos dice que estas dos placas están cargadas. La parte superior, la placa de la parte superior sería la carga positiva y la placa inferior sería la carga negativa, y debido a esto se va a generar un campo eléctrico. Y nos piden que en el literal A, que a partir de la carga del electrón y su masa, hallemos el campo eléctrico, también con la velocidad inicial, que es de 1.6 por 10 a la 6 metros sobre segundos, con la que inicia este electrón al lanzarse dentro de estas dos placas. Entonces, y como podemos observar en esta figura, vemos que el electrón en teoría va a seguir un movimiento parabólico, ¿ya? Debido a la fuerza de atracción que experimentan estas dos cargas, ya que esta carga es negativa y la otra es positiva, va a haber una atracción entonces del electrón hacia la parte superior, ¿no? Entonces, sería el primer literal que nos pide que hallemos el campo eléctrico. Una vez hallado el campo eléctrico, nos dicen que literal B, que reemplacemos la carga negativa por una carga positiva que sería el protón, y nos dice que bueno, también dice que, que debemos asumir la rapidez inicial V que asumimos en el electrón, ¿no? Y nos pregunta si golpearía el protón una de las placas. Y en el caso de que si el protón no golpeara alguna de las placas, ¿cuál sería la magnitud y dirección de su desplazamiento vertical al salir de la región comprendida entre las placas? En ese caso, el movimiento sería, el protón ya no sería para arriba, sino sería verticalmente para abajo, no la trayectoria, porque ahora el protón estaría atraído por la placa negativa. Y nos dice el literal C que comparamos las trayectorias tanto del electrón como el protón y explicamos las diferencias. Y por último, que comentemos si es razonable pasar por alto los efectos de la gravedad en cada partícula. Bien, para resolver el primer literal A, vamos a asumir en sí, definir bueno, definir la trayectoria de estos dos, de este electrón, ¿no? Sabemos que es un movimiento eh, parabólico, es decir, que en el eje X va a haber un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que va a haber una velocidad constante, mientras que en el eje Y va a haber un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es decir, que la aceleración va a ser constante en ese punto. Entonces, tenemos una velocidad inicial, sabemos que tiene un valor de 1.6 por 10 a la 6 metros sobre segundo, es decir, se lanza con una velocidad inicial bastante alta. Entonces, en el eje X, vamos a aislar este punto, ¿no? Este va a ser nuestro punto de electrón, y vamos a poner un eje X, un eje Y, perdón, y un eje X. Y vemos que esta va a seguir una trayectoria de esta forma. El ángulo con el que sale este electrón desde el inicio va a ser un ángulo de 0 grados, debido a que, o sea, no sale en una dirección dada, nos dice una dirección dada, así que vamos a asumir que es una dirección de 0 grados. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje X va a ser igual, asumiendo las funciones trigonométricas, ¿no? Que sería en el eje X sería el coseno, mientras que en el eje Y sería el seno. Va a ser la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo, que sería 0 grados, y la velocidad en el eje Y, inicial en el eje Y, va a ser la velocidad inicial por el seno de 0 grados. Entonces, sabemos que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje X va a ser de la velocidad inicial dada al inicio, mientras que la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0. No va a haber una velocidad en el eje Y, va a ser nula. Entonces, ya podemos completar algunas definiciones para el movimiento parabólico que sufre este electrón en medio de estas dos placas. La primera es que la velocidad eh, inicial en el eje X va a ser nuestra velocidad inicial, ¿no? Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad va a ser constante en todo el trayecto, va a ser igual en todo el trayecto en el eje X, va a ser igual.
Por lo tanto, sabemos que la velocidad inicial va a ser, bueno, la definición de velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? En este caso, que es movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, sabemos que la distancia que va a recorrer va a ser de 2 centímetros, pasándolo a metros va a ser igual a 0.02 metros. Entonces, aquí ya podemos obtener el tiempo total de recorrido que sufre nuestro electrón, desde el inicio hasta el final. Entonces, sería la distancia dividido, la distancia total recorrida eh, dividido para la velocidad inicial, que va a ser igual a 0.02 metros dividido para la velocidad inicial, que era de 1.6 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Esto nos da un valor bastante bajo, va a ser, claro. Estamos hablando de una velocidad, como la velocidad es mucho mayor, es muy grande, va a ser un tiempo bastante corto, muy corto. Y nos sale que es un valor de 12.5 nanosegundos. Entonces es un tiempo muy rápido, es imperceptible más para nosotros. Entonces ya tenemos el tiempo total de recorrido, que va a ser importante para obtener la aceleración, porque en este caso, para hallar nuestro campo eléctrico, que es lo que estamos buscando, tenemos que hallar la aceleración, porque si recuerdan, eh, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? La masa del electrón la sabemos que es 9.11 por 10 a la menos 100 kilogramos. La fuerza no la sabemos, pero la podemos encontrar porque eh, si hallamos la aceleración, que en este caso la vamos a hallar con las expresiones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que sería en el eje Y. Si hallamos la aceleración, ya podemos hallar el campo eléctrico, porque la fuerza también es igual, en el caso de la fuerza eléctrica, en el caso de la ley de Coulomb, es igual al producto del campo eléctrico por la carga, en este caso la carga del electrón. Entonces, si despejamos, ¿no? Nos va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica sobre la carga, ¿no? Y sabemos que la fuerza eléctrica es equivalente a la masa del electrón por la aceleración que sufrió ese electrón sobre su carga, que es la carga del electrón. Entonces, ya tenemos los dos datos principales, que va a ser la masa del electrón, la tenemos, y la masa del electrón la tenemos también. Solo nos faltaría obtener la aceleración del electrón que sufre en ese recorrido de 2 centímetros entre las dos placas. Entonces, para ello, como dije anteriormente, tenemos que utilizar, en este caso sería en el eje Y, que se utiliza aquí el movimiento rectilíneo uniforme acelerado variado, que va a ser que la aceleración va a ser constante en ese punto, en ese trayecto de tiempo, trayecto recorrido, perdón. Entonces, las fórmulas o las expresiones para este movimiento son las siguientes. Sabemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, en este caso la velocidad inicial en Y, más la aceleración, que sería la aceleración del electrón, por el tiempo total recorrido. Tenemos la velocidad inicial en Y es 0, la aceleración no la conocemos, el tiempo lo conocemos. Bueno, esta expresión no nos sirve en este caso, nos servirá para saber cuál va a ser la velocidad final cuando del total del recorrido que queramos obtener, ¿no? La que sí nos sirve va a ser la fórmula de la posición en el eje Y final, posición final, que es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí si tenemos datos, podemos aquí sabemos que la posición inicial estamos en una posición inicial de 0, como dije en la figura, vemos que podemos ponerlo de dos formas. Sabemos que están entre la mitad de las placas, que es de 1 centímetro, ¿no? Si recordamos es 1 centímetro, la mitad de las placas es 1 centímetro, el punto, el electrón estaría aquí. Si dice que es una distancia equidistante entre las dos placas, estaría en el punto 0,5 centímetros. También podemos asumir ese punto como el punto 0 y saber que al final del trayecto, que sería el punto final,
va a estar a una distancia, claro, a una altura final, ya sabremos la altura final que va a ser de 0,5 centímetros. Si asumimos el punto 0, pues si asumimos el punto de 0,5, 0,5 más 0,5 nos daría un centímetro. Entonces podemos asumirlo de dos maneras. Va a dar lo mismo. Vamos a asumirlo desde el punto de... Vamos a escoger el punto inicial que va a ser de 0,5 centímetros, que tenemos que pasarlo a metros, ¿no? Que va a ser 0,005 metros. Entonces, el punto final, que es de aquí, el punto final va a ser un centímetro, claro, 0,01 centímetro, que va a ser igual al punto inicial, que va a ser 0,005 metros, más la velocidad inicial y por el tiempo. Sabemos que la velocidad inicial en el eje y va a ser 0, que va a ser 0, más un medio de aceleración del electrón que no lo conocemos, que tenemos que despejarlo, y del tiempo, que en este caso lo conocemos que es 12,5 nanosegundos al cuadrado. Entonces tenemos que despejar para hallar la aceleración del electrón. Haciendo esto, vamos a tener que esto va a ser igual a 0,005, que va a ser igual a un medio de la aceleración del electrón por 12,5 nanosegundos. Esto despejando la aceleración del electrón va a ser igual a 2 veces 0,05 por 12,5 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces aquí vamos a tener un valor bastante alto, que va a ser de 6,4 por 10 a la 13 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que, bueno, es una aceleración bastante alta. Si la velocidad es alta, también la aceleración va a ser alta. Ya tenemos la aceleración de nuestro electrón, esta va a ser la aceleración del electrón. Una vez obtenida esta aceleración, ya podemos hallar el campo eléctrico, porque si, lo que dije anteriormente, asumimos que el campo eléctrico va a ser igual a, bueno, el campo eléctrico es igual a la fuerza, sobre la carga. La fuerza es igual a la masa del electrón por la aceleración de ese electrón dividido por la carga del electrón. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La aceleración de ese electrón entre las dos placas es de 6,4 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual lo divides para la carga del electrón. En este caso vamos a tomar el valor absoluto, que va a ser positivo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, esto nos va a quedar que va a ser igual a 364,4 newtons sobre coulomb. Esta sería la respuesta de literal A.